Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela, brindando asesoría agraria inmobiliaria. Para consultas dejo el celular 6692 25 59 25. Repito, 6692 25 59 25. También pueden enviar mensajes de WhatsApp para, para consultas relacionadas con este tema, que hoy se trata de cuánto vale una parcela. Es sumamente importante aclarar que esta asesoría no aplica para parcelas irregulares, para parcelas que estén en litigio, que estén pendientes de alguna sucesión. No aplica para parcelas delimitadas, pero que no han sido asignadas. No aplica para la parcela de la mujer, de la juventud, la parcela escolar, ni para las parcelas asignadas en derecho proindiviso. Menos aplica para parcelas físicas o parcelas de hecho dentro de las tierras de uso común, que en realidad pues son cercos, son corrales físicos que indebidamente les llaman parcela a estos últimos. Y el motivo por el cual no aplica es que la mayoría de esas parcelas no se pueden vender. Y es complejo, de hecho, determinar cuánto vale, por ejemplo, una parcela de hecho o una parcela física. En el caso de la parcela de juventud de la mujer, la parcela escolar no se pueden vender y pues ese es el motivo por el cual no tiene tanto sentido determinar cuánto vale. Respecto al tema de cuánto valen las parcelas, sí aplica para la parcela que ha sido asignada mediante asamblea a favor de una persona. Y es importante también tener una noción básica de lo que debemos de entender por parcela. De hecho, la ley agraria no la define, sí la refiere en varias ocasiones en distintos artículos, pero en ninguno la define. Una noción básica que debemos de entender por parcela se trata de una superficie de tierra, desde luego, delimitada en hectáreas y asignada a favor de una persona, en lo individual, por lo general, ya sea en calidad de ejidatario, de comunera, de posesionario o de avecindado. Y esa calidad es de titularidad, como si fuera dueño, pero en estricto derecho el dueño de la parcela es elegido de la tierra. Al ejidatario que le asignan nada más es titular. Mediante una asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras ejidales o comunales, conocidas por ADATE o ADAT por sus siglas, y el primer programa y el principal que llevó a cabo la regularización de las parcelas fue el de PROCEDE, Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Comunales, desde luego. Esto con la finalidad de que se expidiera un título parcelario, también le llaman así, pero el nombre correcto es certificado parcelario, para que el titular ahora sí tuviera certeza jurídica de la tenencia de su tierra respecto a la parcela. Eso debemos de entender por parcela, esas características. Pues bien, ahí está ya la parcela delimitada con su certificado parcelario vigente y expedido pues a favor de una persona física. ¿Cuáles son los factores que influyen para determinar el precio, el valor en dinero de una parcela? Pues hay factores internos y hay factores también externos. Hay factores que influyen directamente y otros indirectamente en relación a su precio. Por ejemplo, dentro de los primeros factores que influyen para determinar el precio de una parcela es de que si en el ejido ya se aprobó el dominio pleno o todavía no se ha aprobado, para que sea posible que la parcela, incluso si así lo desea su titular, pueda adquirir precisamente el dominio pleno y deje de pertenecer al régimen legal agrario. Y
también cuando no se ha aprobado la asamblea que autoriza el dominio pleno, pues es una pregunta inevitable o consecuente de preguntar si se aprobará el dominio pleno próximamente o de plano no hay ni la remota posibilidad de que se apruebe. El otro factor que influye, el estatus legal de la parcela en específico. Por ejemplo, si actualmente la parcela cuenta con un certificado parcelario precisamente, y dicho certificado está vigente y a favor de la persona que tiene interés en saber cuánto vale su parcela. O si está pendiente alguna sucesión, porque a veces me plantean casos de que, licenciado, quiero vender mi parcela y quiero saber cuánto vale. Y le digo, a ver, ¿ya está tu nombre? No, pero yo soy el sucesor. Digo, primero hay que agotar la sucesión y que te expidan el certificado a tu nombre, y entonces ya ocúpate y preocúpate de saber cuánto vale tu parcela. O en ocasiones también son siendo motivo de algún pleito, alguna demanda, tal vez sea el motivo la parcela precisamente, o no fue el motivo principal, pero pues ahí la metieron al juicio. Ahí también está complicado determinar cuánto vale la parcela, porque pues a lo mejor el titular la pierde. La postura del comisariado también puede repercutir indirectamente. Por lo siguiente, recordemos que quien puede comprar una parcela debe ser, por ley, reconocido por parte del ejido, ya sea como vecindado, como posesionario o ejidatario o comunero en su caso. Porque si el titular quiere saber cuánto vale su parcela porque ya encontró el comprador, pero si el comprador no es ejidatario y por X o Y motivo no lo quieren reconocer ni como vecindado ni como posesionario, pues no tiene caso andarse preocupando cuánto vale la parcela si no es posible venderla. Me refiero a que es un factor que indirectamente influye, indirectamente. De los que sí influyen directamente en la parcela, aquí les van. La ubicación, es decir, la localización física de la parcela, el tamaño de su superficie, del suelo, la calidad de la tierra, si es calidad, es buena tierra, es tierra fértil, por ejemplo, o es tierra mala, que esté llena de piedras, o la topografía de la parcela, es decir, si su superficie es plana, completamente plana, o si está en cerros, o está en barrancos, todo la cuestión topográfica influye en el precio de la parcela. A los inversionistas, a los compradores, pues el negocio de ellos, de la gente de negocios, pues es hacer negocios. Y siempre se preguntan, pues, ¿cuál es el costo-beneficio de una parcela? Si mi inversión va a estar garantizada. De modo que para determinar, por ejemplo, la plusvalía de la parcela, también se tiene que valorar la región en donde se localice. Por ejemplo, desde luego que varían los precios de una parcela. Es más, varía el precio de una hectárea. Si a una parcela la evaluamos basados en la cantidad de hectáreas, y si tomamos una hectárea de referencia, si la parcela mide 10 hectáreas, tiene un valor distinto. Si nos vamos por región, una parcela ubicada en el sur del país o en el norte del país. Incluso, por ejemplo, si tomamos de referencia Sinaloa. En el estado de Sinaloa también las parcelas que se localizan dentro de los ejidos ubicados en Sinaloa varían. De hecho, hasta de acuerdo en el municipio. Porque hay muchos municipios que están en la serranía. Hay otros que están en valles agrícolas. Hay otros que están frente al mar. Y esos factores influyen para determinar el precio de la parcela. De hecho, por ejemplo, en el municipio de Mazatlán hay parcelas que están ubicadas en la serranía, entre los cerros, y que nada más se les saca provecho en temporada de lluvia. Y hay parcelas dentro del municipio de Mazatlán que están ubicadas en valles agrícolas, donde todo el año tienen agua por canales de riego,
Y hay parcelas que literalmente están frente al mar, literal. Entonces, dentro de un mismo municipio, las parcelas varían de acuerdo a su ubicación topográfica. Y el otro factor que toman sobre todo los inversionistas, los desarrolladores, es la proyección de crecimiento económico, industrial, turístico, etcétera, que pueda tener esa zona para determinar cuánto va a valer esa parcela en 3 años, en 5 años, en 10 años, etcétera. Por ejemplo, si hacia ese rumbo, hacia esa zona, se tiene proyectado algún centro de urbanización, algún corredor industrial, algún corredor turístico. Esos factores también determinan cuánto va a valer la parcela. Otro factor directo que influye son los caminos de acceso y de salida. Las condiciones físicas del camino. Por ejemplo, si está o no constituido alguna servidumbre de paso, ya sea sobre la parcela o que la parcela ocupe alguna servidumbre de paso para la entrada y salida de la misma. La lejanía o la cercanía de las vías de comunicación. Si la parcela está cerca de una autopista, de una carretera, de un camino, de una brecha. En caso de que sea camino, brecha o callejón, a cuánto tiempo está de la carretera, por ejemplo, de la autopista, etc. Y también si la parcela pues cuenta con servicios de energía eléctrica, de agua potable. Esto porque aun cuando desarrollen, por ejemplo, actividad primaria como la agricultura, la ganadería, si desde luego cuenta con energía eléctrica, pues tiene más potencial, tiene más capacidad de producir esa parcela. Si cuenta con agua potable también, si se le va a dar un uso, por ejemplo, de algún proyecto turístico, de algún proyecto industrial. Y también se toma en cuenta, digamos, el precio referencial de la zona o de la región. Como dicen pues en los ranchos, abuelo de pájaro, dijera en la ciudad, a ojo de buen cubero. Conozco clientes que ya tienen mucha experiencia en esto y basta con ver físicamente la parcela para decir, esta parcela, la hectárea no baja de $500,000 de pesos. Así. O esta parcela, la hectárea oscila entre 400 o 600 mil pesos. Ya tienen experiencia y ya luego viene otra forma más profesional de evaluar y sí sale un aproximado. Otro factor que influye, los asesores. Por ejemplo, los inversionistas, los empresarios, la gente de los negocios, pues por lo general traen asesores expertos en cuestiones fiscales, mercantiles, civiles, contractuales, el derecho corporativo y demás áreas importantes del derecho, pero no traen agraristas. Y ellos, como especialistas y expertos en otras áreas, profesionales desde luego, pues no tienen estas nociones que les estoy compartiendo respecto a qué va a determinar el precio real, actual, de una parcela. Y entonces los asesores son muy importantes, ya sea que los asesores sean por parte del vendedor o por parte del comprador. O incluso el asesor puede ser por parte del intermediario, que puede ser un agente inmobiliario o una agencia inmobiliaria. Y recordemos aquí, asesores, que en relación a una parcela, como te estás dando cuenta, no es lo mismo ponerle precio a una propiedad privada para su próxima venta que a una parcela ejidal. Lo aclaré desde un principio, estamos hablando de una parcela que cuenta con su certificado parcelario, también llamado título parcelario, vigente, expedido por el Registro Agrario Nacional, la delegación del RAN. Otros factores que influyen, los intereses personales, por ejemplo, del que va a vender. Si realmente tiene interés en vender la parcela, si tiene urgencia de vender la parcela del titular, o el interés personal del comprador, que tal vez la parcela no estaba ni en venta, pero él tiene mucho interés en comprar esa parcela. O bien, si el comprador no tiene interés en comprarla y vienen y se la ofrecen en venta, pues es lo que ese factor va a influir, ¿no? Puede poner el comprador ciertas condiciones respecto al precio.
Y también aquí aplica pues la ley del mercado de la oferta y la demanda. Por ejemplo, si es una excelente parcela, puede que existan dos o más personas, dos o más empresas interesadas en comprarlo. De modo que aquí la regla va a ser que mientras más compradores o más interesados existan, pues seguramente más cara o más elevado va a ser el valor de la parcela. Recordemos que la tierra es un bien cada vez más escaso y cada vez más caro. Y se los digo porque me consta. Otros factores externos que influyen es la situación del país. Por ejemplo, la cuestión de la inseguridad por la delincuencia organizada de la región, desde luego que también le pega al precio de la parcela. O la crisis, por ejemplo, la que estamos viviendo con el tema de la pandemia. Aunque claro, para los empresarios y desarrolladores, las crisis son oportunidades para abrir la cartera y salir de compra, porque saben que pues los inmuebles se pueden tomar a buen precio. Y aquí voy con los factores determinantes. Estos factores sí influyen directamente en el precio de la parcela. Factor número 1. Ojo ahí, las gangas, las oportunidades. Por ejemplo, cuando una parcela es vendida o malbaratada por alguna emergencia, por alguna urgencia, tal vez alguna desgracia por algún accidente de tránsito, por alguna enfermedad, la andan rematando, la andan vendiendo. Otras veces por el factor prisa, de vender rápido, que si el ejidatario se va a mudar de país, de ciudad, si se va a divorciar, qué sé yo, aunque no entran en el divorcio, ¿verdad? Pero por si acaso, en fin, deciden vender su parcela. La otra, que no es tan común que lo sepan los inmobiliarios o los desarrolladores inversionistas, son las parcelas que se rematan en almoneda pública llevada a cabo en el Tribunal Agrario. La ley contempla que cuando, por ejemplo, los sucesores no se pusieron de acuerdo o no existe ningún sucesor para la parcela, entonces se va a vender en almoneda pública y el mejor postor la puede comprar en el Tribunal Agrario. Tomen nota de eso. El otro factor, pues desde luego que es el avalúo comercial a precio actual. Y ojo ahí, sí, está permitido que una parcela respecto a su precio se haga un avalúo comercial a precio actual. No obstante que es una tierra que pertenece al régimen social, agrario en este caso, que se cocina aparte en términos legales, de todas maneras para ponerle precio, sí hay que apegarse a los lineamientos de los avalúos comerciales. Ojo ahí, peritos. Y por ejemplo, si se trata de avalúos, también el otro factor que influye es de que puede que el vendedor traiga su perito, el comprador traiga su perito y ahí cada uno haga su pericial. Y ahí se determina cuál es la diferencia de precio entre ambos peritos. O puede que se pongan de acuerdo, elijan un perito neutral y que el perito pues le ponga el precio de acuerdo a un dictamen pericial. Y el cuarto factor, el inevitable, la negociación del precio. Independientemente de que si hubo o no un avalúo comercial previo, las partes tienen la libertad de negociar el precio. Y pues dice la ley que el precio será legalmente válido el que pacten las partes, vendedor y comprador. Obviamente, en cuestión de negociar, pues también ahí influyen mucho los asesores, a veces hasta la familia. También me faltó ese factor, la familia también influye de que la está vendiendo muy barata, que eso vale más, o que está muy cara, mejor bájale para que ya la venda, en fin. El punto está que siempre recomiendo a mis clientes, dependiendo de a quién me toca asesorar en un momento dado, si es al vendedor, dices que súbele un margen, porque lo más seguro es que te van a regatear, dijeron en el centro del país. Es normal que entre en un estira y afloja y ahí se sacrifique cierto margen. Y el caso cuando me toca asesorar al comprador, pues también ya sé que hay que hacer la labor de negociar un margen. A veces pues hay gente de negocio, ¿no? A veces casi por mero orgullo, no importa que
el descuento para convencerlo sea simbólico, pero se quieren quedar con ese gusto, pues. Y ya lo sé, y por eso siempre hay que considerar ese factor. Pues así las cosas con la determinación del precio de una parcela. A manera de conclusión, número 1, de los factores que te acabo de mencionar, algunos, como te dices cuenta, siempre van a estar presentes. Siempre, siempre. Eso es inevitable. Otros se pueden presentar de manera circunstancial. Ya depende de la parcela y demás elementos que te estuve explicando. Ojo ahí, segunda conclusión. El valor catastral no es referencia para poner el precio a una parcela. Para empezar, pues la parcela no pertenece a la propiedad privada, no pertenece al registro público de la propiedad, de modo que el valor catastral queda descartado por aquello de que si alguien te pregunta, licenciado, abogada, quiero vender, comprar mi parcela, ¿qué me recomienda? No, pues vaya al catastro y que le den la referencia. No, no es referencia. Y hay que asesorarse correctamente para que no te conviertas en un vendedor arrepentido, como luego les llamo. O hay que asesorarse correctamente respecto al precio, pues para que después no salgas con que te chamaquearon, con que compraste a un precio que no era el precio real, no era el precio comercial, no era el precio que merecía. Y pues luego ahí andas gastando más en demandas, que quieres deshacer el trato, que quieres que te vuelvan dinero como comprador. Te dejo el WhatsApp, te lo repito, el 6692 2559 25. Anótalo, no vaya a ser. Brindamos asesoría desde cualquier parte del país, incluyendo personas en el extranjero que tienen tierras o quieren comprar tierras aquí en México. Y siempre les digo, sale más barato la asesoría preventiva, como en ese tema de fijarle el precio a la parcela. Aquí les revelé los datos que son, no me reservé nada. Como siempre digo, si vamos a hacer el favor de compartir información a los colegas, a la ciudadanía, a los ejidatarios, a los inversionistas, hay que decirles lo que es, sin reservarnos nada. De modo que usted que está escuchando este video, sea abogado, abogada, estudiante con posgrado, ejidatario, ciudadano, inversionista, comprador, lo que te acabo de revelar, eso te lo diré también en una entrevista personal. Porque pues luego no falta que viene el problema y pues ya viene el consuelo de que pues bueno, hay que recuperar de pérdida lo que se pueda. Y qué necesidad llegar a este punto cuando te puedes asesorar de manera previa. Incluso este video pues ya te alerta a ti vendedor, a ti comprador. Y esta asesoría desde luego que también aplica para los dueños o titulares de las parcelas, para sus familiares, que luego también el ejidatario pues ya está prácticamente incapaz, se andan buscando la manera de vender la parcela para ayudarlo con sus medicamentos, su enfermedad, etc. También aplica pues para los corredores, los agentes inmobiliarios independientes o las agencias inmobiliarias, sean locales, nacionales o extranjeras. Los desarrolladores e inversionistas ahora sí ya tienen una noción de en qué se fijan para fijarle el precio a una parcela ejidal o parcela comunal. A los abogados también, los que se involucren cuando ganan en la parcela, cuando ganan el juicio y el cliente la quiere vender, pues ahora ya tendrán una referencia por donde comenzar para determinar. Los ingenieros topógrafos, los arquitectos también que se meten a veces a lo agrario, los evaluadores, pues aquí están, de hecho de ellos aprendí, a veces me pongo a analizar sus dictámenes y detecté esos puntos que te acabo de mencionar, algunos de ellos, otro pues ahí salió con la experiencia. Los peritos evaluadores, desde luego, los asesores en proyectos inmobiliarios, expertos en apalancar, en crear puentes, triangular legalmente, eso sí, recursos, tratos, socios, oportunidades. Cuando el socio pregunte ¿y cuánto va a valer esa tierra? ¿Tiene proyección? ¿Tiene plusvalía? Pues aquí están los factores que lo determinan. Contratistas, gestores, publicacionistas también. De hecho, para funcionarios y exfuncionarios de gobierno, porque pues a veces el gobierno por ahí tiene proyectada el crecimiento de una ciudad, de una zona industrial hacia cierto lado de la ciudad y eso va a influir en el precio de las parcelas, sobre todo cuando van a abandonar el régimen legal y adquieren el dominio pleno, entonces el gobierno ya puede adquirir esas parcelas y eso sirve pues como una referencia.
Pues así, colegas, así de complejo suele ser los negocios en lo agrario. Insisto, me esmero en que esto sea lo más claro posible porque conozco pues varios colegas que sí le saben muy bien al agrario, pero pues lo explican como si se estuvieran tomando un café con alguien que ya sabe de lo agrario. Y pues siempre digo, qué necesidad y qué necesidad de hacer complicado lo que de por sí está escaso, es decir, la información objetiva, la información real en materia agraria. Deja tus preguntas, veo por ahí que están muy activos, lo cual es muy motivante. También agradezco a quienes ayudan a responder algunas de esas preguntas y nos vemos pues en la siguiente transmisión.